Hola a todos, mi nombre es Claudio Cornejo, soy interno de séptimo y voy a hacer algunos repasos, un repaso online, sobre algunas urgencias más frecuentes vistas en el servicio de urgencia. Y la primera de ellas es sobre crisis hipertensiva. Voy a hablar de algunas generalidades de hipertensión arterial, de cuáles son sus efectos de forma crónica, pero vamos a hacer énfasis en cuáles son los efectos potenciales agudos, como la urgencia o la emergencia, cómo poder diferenciarlas y al final vamos a ver un pequeño caso. En cuanto a hipertensión arterial, recordar que el diagnóstico se hace con presión elevada, mayor a 140/90, y que se requieren al menos dos mediciones de presión arterial en cada brazo, separados por al menos 30 segundos, días distintos, y en un lapso que no sea mayor a 15 días. Se tiene dos etiologías, tenemos la primaria, que representa el 90% de los casos, no tiene una causa secundaria conocida y está relacionada a un descenso de excreción renal de sodio de forma crónica, mientras que la hipertensión secundaria sí va a tener una condición subyacente específica y que la vamos a poder identificar. Es importante identificar esta causa secundaria tanto al momento de hacer el diagnóstico de forma ambulatoria, por ejemplo, en un paciente que no tiene el diagnóstico de hipertensión y que nos llega, como también en un paciente que consulta en el servicio de urgencia con una crisis hipertensiva, porque muchas veces estas causas secundarias son las que generan las crisis. Se dan un 5 o un 10% de los pacientes que tienen hipertensión y las claves sugerentes para hacer el diagnóstico son una hipertensión resistente a tratamiento, un paciente diagnosticado con hipertensión joven, menor a 30 años, y que tenga una repercusión orgánica. ¿Cuáles son los órganos más afectados? Dentro de ellos tenemos la glándula suprarrenal. Podemos encontrar en ellas patologías y alteraciones como el hiperaldosteronismo primario, en donde vamos a tener por lo general un adenoma de las glándulas suprarrenales que genera hipocalemia, alcalosis metabólica y hipertensión arterial, con un índice de aldosterona renina elevado, mayor a 25 por lo general el hiperaldosteronismo primario. Tenemos también el síndrome de Cushing, en donde puede ser por muchas causas, pero también puede ser por un adenoma de las glándulas suprarrenales, y vamos a tener este aspecto cuchingoide típico de los pacientes con obesidad central, abdominal, con una fascia redonda, con estrías abdominales y una miopatía proximal. Y también tenemos que tener en cuenta tumores de las glándulas suprarrenales, como el feocromocitoma y el neuroblastoma. El feocromocitoma se da en adultos y tiene una clínica también llamativa con crisis adrenales, porque es un tumor secretor de epinefrina, y vamos a tener palpitaciones, dolores de cabeza, etcétera, con crisis hipertensiva. Y el neuroblastoma, al contrario, va a ser en niños y se presenta por lo general como con hipertensión arterial y una masa abdominal. Otros órganos afectados tenemos el riñón, en donde puede haber alteraciones ya sea en la perfusión de este, que nos va a llevar a hipertensión, como también problemas en el parénquima renal. En la perfusión tenemos la estenosis de arteria renal, que se da por lo general en adultos de 60 a 70 años y eh, más probable que sea en hombres. Mientras que también tenemos la displasia fibromuscular, que al contrario se da en pacientes jóvenes y femeninas. En cuanto a enfermedades del parénquima renal, tenemos que tener en cuenta la nefropatía diabética, que es la primera causa de enfermedad renal crónica, la glomerulonefritis, que también puede cursar con hipertensión, y el riñón poliquístico, que es una enfermedad genética que si es dominante se da en adultos y si es recesiva se da en niños. Otras cosas a tener en cuenta son la coartación aórtica, en donde también se va a presentar como una cardiopatía en el niño no cianótica, que va a cursar con hipertensión y con asimetrías de pulso, en comparación de las extremidades inferiores y superiores. También tener en cuenta el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Van a ser por distintas causas. El hipertiroidismo va a ser por un aumento en el gasto cardíaco que nos lleve a hipertensión, y el hipotiroidismo por una retención de sodio. Y no olvidar también el hiperparatiroidismo primario, que va a cursar con un aumento del calcio, y este va a ser el que lleva a vasoconstricción y hipertensión. Otras cosas a tener en cuenta, tenemos las patologías que nos lleven a un aumento de la presión intracraneal, porque esta cursa con la triada de Cushing, que tiene hipertensión, bradicardia y un patrón respiratorio que va a ser irregular. En el embarazo también hay que tener en cuenta la preeclampsia y la eclampsia, y no olvidar que todo paciente que le diagnosticamos hipertensión o que también le diagnosticamos una crisis hipertensiva, hay que preguntar por medicamentos que esté usando. Los anticonceptivos orales pueden elevar la presión,
también hay otros más que vamos a ver más adelante, y algunas drogas como la cocaína, metanfetamina, anfetaminas, y hay algunos alimentos también que pueden generar un índice de presión más elevado, como los que son ricos en tiramina, que son el vino y el queso. ¿Cuáles son las complicaciones crónicas? Por lo general tenemos también órganos dianas que van a ser afectados, entre ellos tenemos el corazón que va a sufrir un aumento de la poscarga, este va a llevar a una hipertrofia en el ventrículo izquierdo y con ello una insuficiencia cardíaca diastólica. Por lo tanto, cuando le hacemos un ecocardiograma a estos pacientes, por lo general, si solamente tienen una cardiopatía hipertensiva, pueden tener una fracción de eyección conservada. Puede haber mayor probabilidad de hacer aterosclerosis, con ello llevar a una mayor probabilidad de enfermedad arterial coronaria, riesgo de ACV, y también que esa aterosclerosis esté de forma renal y llevar a una enfermedad renal crónica. Aumenta el riesgo también de que se provoque una disección aórtica y que también haya alteraciones en nuestros ojos, en la retina, con la retinopatía hipertensiva. Ahora bien, si vamos a hablar de cuáles son los efectos de forma aguda, se pueden presentar como crisis hipertensiva. La crisis hipertensiva es una elevación importante de la presión arterial y es un evento agudo, que se diagnostica con una presión sistólica mayor o igual a 180 y una diastólica mayor o igual a 120, y que van a existir dos formas clínicas diferentes. Tenemos la urgencia hipertensiva, que se da en un 75% de los casos, y una emergencia hipertensiva, que se da en el 25%. ¿Cuál es la diferencia más grande en estas dos? Es la evidencia de daño agudo en órgano diana. En la emergencia sí hay una evidencia de un daño que es potencialmente mortal, y la urgencia no existe una evidencia de este daño y pueden cursar incluso asintomática o con síntomas inespecíficos. Por lo general uno ve urgencia hipertensiva en pacientes que estamos controlando en nuestro consultorio y llegan con presiones de 220, 130, totalmente asintomáticos, y nos refieren de que han estado olvidando tomar sus pastillas en el último tiempo o que la dosis es ineficiente, y vemos urgencia hipertensiva. Mientras que la emergencia hipertensiva sí va a cursar con síntomas más específicos. Fisiopatológicamente hay que tener en cuenta lo de la autorregulación de la presión arterial y su relación con el flujo cerebral, porque los pacientes que son hipertensos crónicos, la autorregulación es distinta a los pacientes normales, sanos. Van a tener sus presiones arteriales elevadas constantemente en rangos superiores, y la curva con respecto al flujo cerebral se va a trasladar hacia la derecha. Entonces, cuando nosotros bajamos muy rápido la presión arterial en estos pacientes, también estamos bajando el flujo cerebral. Y potencialmente eso puede ser más grave aún que bajarlo paulatinamente. Estamos dañando la hipoperfusión cerebral. Cuando tenemos un paciente con una emergencia hipertensiva, vamos a tener también una lesión endotelial. No solamente este cambio de presión, sino que también hay algo más allá con lesión endotelial, porque la vasoconstricción lleva a aumento en la permeabilidad con efecto protrombótico, y también lleva a la activación de algunos radicales libres, y todo eso va a ser lo que daña los órganos blancos. Como yo había mencionado, la hipertensión secundaria puede desencadenar las crisis hipertensivas. Además del efecto rebote por la suspensión de hipotensores, también tenemos que preguntar si el paciente está consumiendo anticonceptivos orales, si está con nebulizadores nasales vasoconstrictores, si está usando algunas drogas como cocaína, anfetamina o esteroide anabolizante, etc. Los glucocorticoides también pueden desencadenar crisis hipertensiva, como también desencadenan también las acetoacidosis diabética muchas veces. En cuanto a lo renal, hay que preguntar si tiene historia de enfermedad renal, si ha tenido hitorrepetición, hematuria o abuso de analgésicos, que pueden ser los que estén dañando nuestro parénquima renal. Lo endocrino, ya lo habíamos visto, feocromocitoma, síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo primario, el hipertiroidismo. En cuanto a lo neurológico, también hay que preguntar si el paciente ha tenido ACV, antecedentes, o un traumatismo craneoencefálico reciente. Y lo otro que no hay que olvidar también es el estrés agudo, porque posterior a cirugías también los pacientes se descompensan y pueden tener crisis hipertensiva. Es frecuente ver eso. En cuanto a la clínica, lo que hay que diferenciar son las emergencias hipertensivas.
Y por lo general tenemos 8 emergencias hipertensivas que tenemos que descartar. La primera es la retinopatía hipertensiva, que va a cursar con hemorragias retinianas, exudado y papiledema. La encefalopatía hipertensiva, que es un diagnóstico que es de exclusión y que pueden tener síntomas específicos como cefalea, confusión, náusea y vómito, pero lo que la diferencia es el compromiso de conciencia, y que al hacerle un TAC o una punción lumbar, estos van a estar normales. Tenemos también la hemorragia intracerebral o subaracnoidea, la cardiopatía isquémica aguda, un infarto, el edema agudo de pulmón que va a estar dado por una insuficiencia ventricular izquierda aguda, la disección aórtica, que tiene también su clínica bien llamativa, con un dolor torácico que puede ser migratorio, se va hacia la espalda, se va hacia el abdomen, y esta sí que es una emergencia hipertensiva en donde tenemos que bajar la presión de forma brusca, o si no, el paciente muere. Tenemos también la hipertensión asociada al embarazo, que tenemos la preeclampsia y la eclampsia, sobre todo sospechar en pacientes que están embarazadas en su último trimestre, y la falla renal, donde hay que preguntarle al paciente si está cursando con oliguria, además de esta crisis hipertensiva, y preguntar también por hematuria, etc. En cuanto a cuál es la más frecuente de ver, tenemos en un 24% de los pacientes ACV, en un 22% el edema pulmonar agudo, luego le sigue la encefalopatía hipertensiva, la insuficiencia cardíaca descompensada, en un 14% también. En cuanto a los exámenes complementarios, estos se solicitan de forma individualizada según el paciente. Si el paciente está con un dolor torácico o disnea, puede ser necesario solicitar, o en realidad es necesario solicitar un electrocardiograma para poder descartar un síndrome coronario agudo, y una radiografía de tórax que también nos puede orientar, ver el índice cardiotorácico y ver si estamos frente a un edema pulmonar agudo, con un patrón intersticial. El ProBNP también se solicita, sobre todo cuando los pacientes ya están hospitalizados, y nos permite orientarnos un poco en si el edema pulmonar agudo es de origen cardíaco o puede ser respiratorio. Podemos solicitar una orina completa para ver la función renal, si es que estamos frente a hematuria y proteinuria. Enzimas cardíacas son útiles cuando tenemos la sospecha del síndrome coronario agudo, el TAC de cerebro en caso de déficit neurológico, y cuando sospechamos una disección aórtica es útil solicitar un angioTAC de tórax o un ecocardiograma Doppler, dependiendo de cómo esté hemodinámicamente el paciente. Otras pruebas pueden ser las endocrinológicas, ver la TSH, en caso de sospechar un feocromocitoma, solicitar metanefrina urinaria, etc. El toxicológico para ver drogas, el test de embarazo, que es muy útil en las pacientes eh, jóvenes que queramos descartar la preeclampsia o la eclampsia, el fondo de ojo para ver retinopatía. En cuanto al manejo de una urgencia hipertensiva, se ha visto que no existe un beneficio claro en reducir de forma brusca y rápida la presión arterial. Se establece que es bueno bajarla en un periodo de horas, incluso días, porque es potencialmente más grave bajarla de forma abrupta. Tiene más potenciales de eventos cardiovasculares. Esto por los niveles de autorregulación y proteger un poco lo que es el flujo cerebral. No hay beneficio tampoco en controlar la presión de forma ambulatoria, versus los pacientes que los derivamos al servicio de urgencia, que les demos algún fármaco oral para bajar estas presiones de la urgencia. No se ha visto beneficio en mortalidad y eventos cardiovasculares. Y antes de administrar cualquier fármaco, la medida estándar en estos pacientes es mantener a los pacientes en reposo, en un lugar libre de estrés, de preferencia en decúbito supino de 30 a 45 minutos, y esto va a ser muy útil porque nos disminuye la presión sistólica en 20 milímetros de mercurio y la diastólica en 10 milímetros de mercurio, hasta en un tercio de los pacientes. Entonces, lo principal en cuanto a la urgencia hipertensiva es el ajuste de la medicación antihipertensiva. Muy probablemente estos pacientes no van a estar con los fármacos y nosotros vamos a tener que reiniciarle nuevamente estos fármacos. Y está contraindicado, entonces, algunos tratamientos que bajan la presión de forma muy brusca, como el nifedipino sublingual que antes se utilizaba. De todas formas, en la urgencia contamos con algunos antihipertensivos orales, como el captopril, que pueden ser útiles, pero recordando que la medida de la urgencia hipertensiva es el reposo y no los fármacos.
Emergencia hipertensiva es distinta porque vamos a estar frente a un daño de órgano blanco que requiere de bajar un poco la presión arterial y en algunos casos bajarla de forma brusca, como la disección aórtica. Y tenemos que tener un manejo precoz por vía endovenosa, hospitalizar al paciente en una unidad monitorizada que le esté viendo que tenga un monitoreo cardíaco, de saturación, etcétera. Y el objetivo es disminuir la presión arterial en un 10 a un 15% dentro de la primera hora y en un 25% dentro de las primeras 2 horas. Esto para evitar episodios de isquemia tisular con reducciones más bruscas. La elección de los fármacos también tiene que ser individualizada, teniendo en cuenta el tipo de daño agudo a órgano blanco. Es distinto tratar un síndrome coronario agudo que una disección aórtica. Y tenemos que tener una protección en la vía aérea en los casos necesarios y tenemos que brindar analgesia y sedación, porque eso también a los pacientes los tranquiliza y les baja la presión arterial. Entonces, como yo había mencionado, dependiendo de la patología, podemos tener algunos agentes endovenosos de elección, de primera línea. Pero por lo general, los que más se mencionan son el labetalol, el nitroprusiato y la nitroglicerina. La nitroglicerina se ocupa en los eventos coronarios agudos, con el objetivo de reducir un 20% en las primeras 2 horas la presión y luego durante el día bajarla a menos de 160-100. Y los otros ocupados son el labetalol, que se puede ocupar en la eclampsia y la preeclampsia, y se ocupa en la disección aórtica aguda, donde se busca reducir inmediatamente la presión sistólica a menos de 120 y la frecuencia cardíaca a menos de 60 latidos por minuto. Entonces, el labetalol es uno de los más utilizados en el servicio de urgencia, es un bloqueador alfa 1 y beta, tiene un inicio de acción a los 5 minutos y un pic de 10 minutos, y mantiene preservado el flujo cerebral coronario renal, entonces muy bueno. Siempre tener en cuenta que la dosis máxima es de 300 miligramos en 24 horas. Los bolos son de 20 miligramos, 40 miligramos, 80 miligramos. Por lo general utilizamos inicial de 20 miligramos y vamos titulando. Y también tenemos el VIC, que se utiliza el bolo inicial y luego una infusión de 1 a 2 miligramos minuto, titulando según la necesidad. Y pensamos en utilizar un VIC sobre todo cuando ya pasamos 2 bolos o más y ya tenemos un poco más estabilizada la presión arterial. Otro utilizado es el nitroprusiato de sodio, que es bueno porque es un vasodilatador arterial y venoso, entonces es súper eficaz. Su inicio en segundos, tiene una duración de 1 a 2 minutos, por lo tanto se utiliza más en infusión que en bolo. Disminuye la precarga y la poscarga, pero va a requerir una función hepática y renal normal. Y una de las cosas que hay que tener ojo es que produce tiosanatos, que son derivados del cianuro, entonces no es óptimo ocuparlos más de 2 días en infusión continua, porque va a traer a la larga complicaciones de eso, con daño renal y hepático. Y la infusión es de 0,5 microgramos por kilo minuto, se va titulando y se titula hasta 2 microgramos kilo minuto. Entonces ya para finalizar, un pequeño caso clínico. Tenemos entonces a un hombre de 39 años de edad, joven, es llevado al centro de urgencia en la ambulancia después de haber sido encontrado vagando en la calle en un estado desorientado. Está confundido y agitado, y la esposa refiere que durante los últimos meses el paciente se ha quejado de cefaleas intermitentes y palpitaciones. Tuvo sensación de mareo y rubor cutáneo mientras jugaba básquetbol en la última semana. Fue diagnosticado de hipertensión hace 3 meses y hace muy poco la esposa también nos dice que le cambiaron uno de los fármacos, la clonidina, al metoprolol. Si exploramos sus signos vitales nos damos cuenta que el paciente está febril, está con una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 26, saturando bien ambiente 98 y tiene una presión arterial de 210-130 en ambos brazos. O sea, estamos frente a una crisis hipertensiva. Urgencia o una emergencia, tenemos que analizarlo. Más del examen físico, está agitado y diaforético, tiene pupilas que están dilatadas pero están reactivas y le hacemos un fondo de ojo y está con papiledema y hemorragia retiniana dispersa. La exploración cardíaca, pulmonar y al abdomen está todo normal. Tiene pulsos saltones pero están simétricos en brazo y pierna. En cuanto a lo neurológico, mueve todas sus extremidades, está con reflejos normales y con un ligero temblor. Entonces,
Una de las cosas que tenemos que sospechar es que a lo mejor esté con una encefalopatía hipertensiva, pero como es de descarte, le solicitamos al paciente un TAC cerebral, el cual destaca, sin contraste, y destaca que no tiene presencia de hemorragia ni tumor. Le solicitamos también un hemograma que está normal, los electrolitos también están normal, un paciente que está con compromiso de conciencia, siempre hay que descartar que tenga una hiponatremia, pero aquí tenemos un sodio de 139 que está normal. Tiene un bicarbonato normal, una función renal normal, los análisis de orina no nos dicen nada, y el tamiz urinario para drogas es negativo. Como también tenemos que descartar que el paciente esté con una infección del sistema nervioso central que se puede presentar con este compromiso de conciencia de forma abrupta. Hay que hacer una punción lumbar, y en el estudio del líquido cefalorraquídeo no obtuvimos eritrocitos ni leucocitos, no es santo crómico, que puede ser de la meningitis virales, las concentraciones de proteína y glucosa están normales. Entonces, ¿cuál puede ser el diagnóstico más probable? Probablemente sea una encefalopatía hipertensiva, un paciente que está con una crisis hipertensiva, con retinopatía, está con compromiso de conciencia y no hay otra causa más probable. ¿Cuál es la posible causa? Puede ser un feocromocitoma, si recordamos y vemos de nuevo el caso, el paciente, la familiar nos menciona de que el paciente hace tiempo atrás está con cefaleas intermitentes, con palpitaciones, con mareo y rubor cutáneo, y al examen físico también el paciente está como con esta hiperexcitación adrenal, está agitado, diaforético. Puede ser eso, habría que hacer más estudios más adelante. Y también hay que considerar que la hipertensión puede haber sido por el efecto rebote de haber suspendido uno de los antihipertensivos. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Lo primero es el ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Reducir la presión arterial de inmediato con un fármaco parenteral y vigilar de forma cercana la presión arterial. Y completar después los estudios para ver si la posible causa era un feocromocitoma. Gracias.